está dando diálogos sobre el tema. Y mucho, bueno, también de lo que puede haber de fondo es cuando hablamos también de padres a hijos sobre sexo. ¿Qué es lo que ocurre? Es un tema que no se habla, que se mantiene en lo oculto. ¿Por qué? Porque tal vez como padres decimos, tal vez si lo hablo puede ser que incentive a mi hijo a que tenga relaciones sexuales. Igual con el tema de las drogas. ¿Qué es lo que pasa? Que existe un miedo ante lo desconocido. Entonces, no sabemos mucho, no se nos enseña mucho desde pequeños, en la adolescencia, sobre las drogas. Entonces es un tema que se ha vuelto un poco tabú. Más o menos un resumen de lo que vamos a ver hoy es un poco como la problemática nacional, qué son las drogas, qué es la adicción, qué es esto de un patrón de consumo y cuáles son los conceptos básicos que como padres y madres debemos manejar, cuáles son las formas de consumo, cuáles son las drogas que actualmente consumen nuestros hijos aquí en Costa Rica, cómo hablar sobre drogas a los niños, niñas y jóvenes y de qué forma apoyarlos. Vamos a entrar un poco en la problemática. Esto fue hace una semana, el martes de la semana anterior, celebración colegial a muere tras ingerir con amigos bebida alterada. En otro de los títulos, colegial intoxicada recibe advertencias de expertos sobre el consumo abusivo de alcohol. Para los que no siguieron la noticia, un poco lo que sucedió fue que una colegiala, saliendo a mediodía del colegio, se fue con unos muchachos y una amiga a otra colegiala, se fueron y con una Smirnoff, dentro de la Smirnoff vieron que le echaron un polvo blanco. Lo que pasó fue, bueno, hace una sobredosis y terminó en el hospital donde duraron mucho tiempo, como una hora en atenderla, y una de las chicas tuvo un paro cardiopulmonar y murió. Dentro de lo que nos señala la noticia es la familia de la niña recordó que esta llevaba excelentes calificaciones y que le gustaba nadar. Entonces, ¿qué contradicción? Una chica que llevaba buenas calificaciones y practicaba deporte y murió por ingerir drogas. Entonces, porque a veces tenemos también ciertos estereotipos de cuál es el consumidor de drogas. El consumidor de drogas viste de cierta forma, se comporta de cierta forma, está bajo ciertos estratos socioeconómicos. El año pasado se hizo la encuesta nacional sobre el consumo de drogas en población de educación secundaria. La muestra estuvo conformada por 5.508 estudiantes de todos los niveles en 50 colegios. Tomando en cuenta de que en el 2012 hubo alrededor de 350.000 alumnos entre colegios públicos y privados, los resultados más importantes de la encuesta fueron estos. 53% entre colegios públicos y privados dijo haber tomado alguna bebida alcohólica en su vida. Si esta muestra la extrapolamos a la población de estudiantes de colegios públicos y privados, estaremos hablando de 185.000 personas. 20% de la muestra mantiene un consumo activo de alcohol, 70.000 personas. 14% dijo haber consumido marihuana al menos una vez en su vida. Entonces estamos hablando de 57.000 personas. 5.1% de la muestra reconoció consumir marihuana activamente, o sea, 17.500 personas. Finalmente, 1.5% utiliza cocaína, crack o heroína. Estamos hablando en colegios alrededor de 5.250. Son números muy grandes. Entonces vemos que el fenómeno de las drogas es algo que está ocurriendo, y es algo que está ocurriendo en todos los colegios y en adolescentes, pero que aún así, aunque sea un fenómeno tan grande, se está manteniendo como algo oculto, algo de lo que no se debe hablar. Estudiantes que asignaron mucho riesgo a la práctica de consumir sustancias alguna vez. Si lo vemos un poco, dependiendo de la droga, desde el estudio que empezó en el 2006, 2009 y 2012, el alcohol, la percepción de riesgo en los adolescentes de alcohol para el 2012 fue de un 14.4%. O sea, solamente un 14.4% de los alumnos ven como el alcohol como una droga de alto riesgo. El tabaco un 19%, marihuana, vemos como desde el 2006 ha ido disminuyendo la percepción de riesgo de la marihuana, pasando de un 40 a un 30 y ahora un 27.4%.
¿Por qué? Porque los adolescentes ahora están más expuestos a marihuana, o sea, no a la marihuana en sí, sino a escuchar sobre marihuana en la televisión, a que la gente habla sobre marihuana en las redes sociales, y es un fenómeno que, o sea, que la marihuana ha ido disminuyendo como una droga de riesgo. Ahora, si vemos las demás drogas ilícitas, como la cocaína, éxtasis, crack y solventes, todas están alrededor del 40% en la percepción del riesgo. Ok, algo que les quise traer a los padres y madres que van a participar hoy fue un sondeo con padres y madres del Centro de Atención Integral, Centro Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad. Entre las preguntas que le hice, ¿cómo descubrió que su hija o hija consumía drogas? No, tengo la respuesta acá. Me llamaba la atención saber cómo ellos descubrieron que su hijo o hija consumía drogas. Sus respuestas fueron: me lo comentaron unos amigos de él, estaba en la cocina y me llegó un olor extraño, como marihuana, ella estaba en el cuarto fumando, por sus formas de comportarse, estaba más agresivo, estaba robando, me lo comentaron los vecinos, mis hijos mayores me dijeron, por la conducta de ella. ¿Cuál fue su reacción? Miedo, me enojé. Otra madre me dijo, enojarme, negación, le hablé enojada. Ella me dijo que no había consumido y yo le creí. Triste, lo encaré, sobre todo porque el padre también es consumidor. Otra madre me dijo, no lo pude creer, se hizo la que no, como si no le hubiera dicho nada. Otra madre me dijo, hablé con ella, dialogamos, lo negó y también le creí. Me llamó la atención qué medidas tomaron en ese momento cuando se dieron cuenta de que sus hijos consumían. Disciplina, quitando la ayuda económica. Fui por ayuda al PANI. Buscar ayudas de terapia. Sentarme a dialogar. Y finalmente, una pregunta que llamaba mucho mi atención. ¿Cuánto tiempo había transcurrido entre el primer consumo de su hijo y que usted se diera cuenta? ¿Cuánto creen ustedes que le toma un padre o una madre en darse cuenta? Algunos. ¿Meses? ¿Cuántos meses? Un muchacho en el público, 3, 4 meses. ¿Algún otro voluntario? No, hay unos que no se dan cuenta. Hay unos que no se dan cuenta. Se pueden pasar años. 2 años. 1 año y medio. 2 años. 4 años. Para que los padres se dieran cuenta. Hablando con una trabajadora social que está en más contacto con las familias, me dice que el promedio son 8 meses. De 8 meses a 1 año. Finalmente les pregunté a los papás, ¿dónde aprendieron ustedes sobre drogas? También es una pregunta muy importante. La mayoría de los papás me dijeron que han aprendido ya en el IAFA, cuando sus hijos ya tuvieron el problema y tuvieron que buscar ayuda. Otros me decían que en la calle, que cuando se dieron cuenta que sus hijos consumían, lo primero que hicieron fue irse a la calle y preguntarle a los mismos muchachos, a las mismas personas. Ahora también no me voy a quedar sin la perspectiva de los chicos. ¿Cómo los descubrieron? Les pregunté. ¿Cómo descubrieron sus padres que consumía drogas? Todas sus respuestas fueron, mi mamá me encontró, mi mamá me encaró y lo negué. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde su primer consumo? Y los números fueron mayores que los de los padres, así que los padres todavía pensaban que eran meses o años y todavía eran periodos mayores. Hablamos de 4 años, hablamos de 2 años, hablamos de 3 años. ¿Cuál fue la primera droga? También les pregunté. ¿Qué utilizaron? Cigarro. Del cigarro me llevó a la marihuana me llevó al alcohol, el alcohol me llevó a hongos. De marihuana, la marihuana me llevó al tabaco, el tabaco me llevó al licor, el licor me llevó a cocaína, la cocaína me llevó a ketamina, la ketamina me llevó a la cripta. La marihuana me llevó al licor, el licor me llevó a la cocaína me llevó a éxtasis, el éxtasis me llevó a la piedra me llevó al cemento. El cemento me llevó a la ketamina. Y les pregunté, ¿dónde aprendieron ustedes sobre drogas? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Amigos. Amigos.
Dare. Entonces pregunté, ¿qué aprendieron de Dare? Decir no a las drogas. Sí. Esa fue la respuesta de los chicos. Ahorita vamos a entrar un poco más a esto. Eso es nada más para darnos una perspectiva de, porque uno puede creer que es el experto por saber la teoría, pero en realidad los expertos son los papás y los chicos que están en consumo. ¿Qué son las drogas entonces? Según la Organización Mundial de la Salud, drogas, toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, oral o nasal, intravenosa, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o acta. En resumen, ¿qué dice esto? Cualquier sustancia que haga una alteración del sistema nervioso central, hablamos del encéfalo y médula espinal. Entonces, las drogas son desde el café, bebidas energéticas, medicamentos, a todas estas madres y padres que salen del país con una bolsa gigante, ansiolíticos para trastornos del sueño, estimulantes, hablamos de tabaco y hablamos de alcohol como drogas. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tal vez hablar de drogas es pensar en las drogas ilícitas, marihuana, cocaína, crack, ketamina, etc. Pero no pensamos en drogas, el tabaco o el alcohol. ¿Por qué? Porque culturalmente vemos a nuestros padres, vemos a nuestros tíos, vemos a nuestros primos consumiendo tabaco, consumiendo alcohol. Pero drogas son cualquiera de estas sustancias. Tipos de drogas. Hablamos de depresoras como que tienen un efecto depresor del sistema nervioso central. Hablamos de alcohol, benzodiazepinas, derivados del opio como morfina, heroína, codeína. Hablamos de estimulantes cuando más bien estimulan el sistema nervioso central. La cafeína, y dentro del café, hablamos de la cocaína, el crack, anfetaminas, todas las anfetaminas, hablamos el nombre común, el éxtasis. También tenemos los alucinógenos, como el LSD o los hongos. La marihuana y el tabaco entran dentro de una clasificación especial porque depende mucho de la cantidad, tipo y dosis, en el caso de la marihuana, y el tabaco depende de la cantidad y dosis, porque pueden tener efectos o depresores o pueden tener efectos estimulantes. ¿Cuáles son las drogas más utilizadas? El tabaco, que tiene alrededor de 4.000 componentes. De esos 4.000 componentes, 1.200 son tóxicos, entre esos el alquitrán, y tenemos la famosa nicotina, que es la que produce estos efectos de relajación, de reducción de ansiedad y de dependencia. El alcohol, que es la droga tal vez más utilizada y más lícita dentro de la sociedad, que puede llevar, bueno, en casos de consumo leve, que es desinhibición, que las personas llegan y se toman una cerveza, dos, entonces ya pueden conversar, bailan, etc. Hasta que pueden llegar hasta lo que pasó con la chica, que es intoxicación, que puede llevar a casos de paros cardiovasculares, o bueno, también tenemos enfermedades del hígado, cirrosis y el síndrome de Korsakoff. Bueno, la marihuana, que se ha vuelto tan de moda, la marihuana tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Tiene dos componentes la marihuana. El THC, que es el tetrahidrocannabidiol, que tiene lo que son los efectos más que pueden llevar a alucinaciones, a estados psicóticos, etc. Y tiene el cannabidiol, que son los efectos que las personas dicen: me siento relajada, etc. Entonces depende, porque cuando lo que ha pasado con la marihuana es que se ha comenzado a hacer en laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que estos nuevos tipos de marihuana? La CRIP, que entonces ya no tiene tantos, tiene mucho componente de THC, lo que hace que sea más perjudicial para la persona, llevándolo hasta cuadros psicóticos y a trastornos psiquiátricos. La cocaína, bueno, aquí tenemos la marihuana, aquí tenemos la cocaína. Normalmente es consumida de forma nasal, es un estimulante del sistema nervioso central,
tremendamente adictiva, al igual que el crack. El crack es un derivado de la cocaína, solo que se utiliza con bicarbonato de sodio, y el efecto dura 6 segundos al llegar al cerebro. Y dura por lo menos 10 a 15 minutos, y después de esos 10 a 15 minutos, la persona, para quitarse los efectos contrarios al efecto placentero, desea utilizarla de nuevo. El crack también se conoce como piedra. Las drogas sintéticas son estas de acá, que vemos acá, como el éxtasis. Lo que hacen es, bueno, son hechas en laboratorios y se les ponen diseños que llaman la atención de los jóvenes. Por ejemplo, mariposas, pájaros, el signo de McDonald's, de pregunta. También tenemos en alucinógenos los hongos, que muchos son obtenidos del estiércol de la vaca. Entonces se van y se buscan. Lo peligroso acá es que las personas no saben de dosis, las personas no saben el tipo, entonces eso puede llevar a intoxicaciones. Ok, enfermedad adictiva o dependencia. A mí la palabra drogadicción no me gusta utilizar, entonces mejor vemos como una enfermedad adictiva o como dependencia. Estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo de una droga natural o sintética. Esa es la definición de la OMS. Factores genéticos. Al parecer un 60% son factores genéticos. En cualquier momento, si tienen alguna duda, nada más levanten la mano si quieren hacer algún comentario. Factores ambientales, un 40%. Es como era una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos factores genéticos para desarrollar hipertensión, pero por nuestro estilo de vida es muy saludable, hacemos ejercicio, comemos adecuadamente, puede ser que nunca desarrollemos hipertensión. Igual la enfermedad adictiva. Tenemos cierto componente genético, pero tal vez los factores ambientales son más fuertes como el componente genético y no la desarrollamos. ¿Es progresiva? Sí, es progresiva. Va aumentando de acuerdo al también el tipo de droga, cantidad, uso, etc. No respeta edad, religión, sexo, condición económica, familiar o social. Esto es mentira de que sí, es por la condición socioeconómica que hay personas que los lleva a consumir más drogas que en otros estratos sociales. Hay recaídas. Alrededor del 70% de personas que utilizan drogas van a resultar en una recaída. Afecta áreas de la vida del individuo, tanto en lo familiar, social, salud, físico y mental. Esto también depende un poco del tipo de droga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona a nivel social utilice el alcohol que una persona a nivel social utilice cocaína. ¿Por qué? Porque ya a nivel social el utilizar alcohol está es permisible, pero el utilizar cocaína tal vez a nivel social es más señalado. Entonces la persona o lo hace apartado de, digamos, de la sociedad o prefieren abstenerse de realizar. Formas de consumo. Se empieza con un consumo experimental, o sea, es un consumo aislado, no se suele elegir el tipo de drogas. Cuando el chico llega y va a una fiesta y le dicen tómese esta cerveza, fúmese esto, tómese esto, y el chico no suele elegir el tipo de droga. Ocasional, la persona elige el tipo de droga y su consumo es en una circunstancia concreta y buscando un fin determinado. Por ejemplo, que ya se sabe que vienen las fiestas de Espinal, y que vienen las fiestas de Zapote, y que vienen Palmares. Entonces en ese tiempo no importa, entonces elijo con mis amigos comprar marihuana, pero es ocasionalmente, o sea, no es un consumo diario. Y con un fin determinado para cierta fiesta, que viene el Festival Imperial, etc. Hablamos de habitual cuando es un patrón de frecuencia determinada y la persona busca aliviar síntomas de abstinencia. ¿Qué podemos hacer un ejemplo habitual? Cuando viene de mucha gente, cuando ya es viernes, ¿qué he dicho que es viernes? Vamos por unas cervezas. Viernes y sábado pasan totalmente embriagados. ¿Okay? Entonces, durante los días de la semana, se espera que sea viernes o sábado para aliviar estos síntomas de abstinencia y volver a sentir el efecto que me produce el alcohol. A este momento habitual se mantiene el rendimiento en estudios, participa en actividades familiares, religiosas, etc.
Compulsivo, ya la persona consume a diario, de forma repetitiva. Hay una gran pérdida de control y la persona dedica gran tiempo para obtener, consumir y buscar dinero para consumir nuevamente. Entonces, ya aquí empiezan a tenerse, digamos, ya el rendimiento de los estudios empieza a decaer, las actividades familiares son cosas que se empiezan a alejar de ir a actividades familiares, a las actividades que antes les gustaba, de ir al cine, etc. O sea, la persona se empieza a, un poco, como la forma compulsiva, a obsesionarse con el tema del consumo, del buscar dinero, de cómo muevo platas. Entonces, llego, vendo esto a este momento, yo me puedo dejar un poco, aquí saco una plata para comprarme tal cosa, o tal vez le agarro esto a mi mamá, no se va a dar cuenta, un anillo viejo, lo vendo, eso me da tanto dinero, voy a comprarme tanto. Tipos de consumidores, ¿ok? Tenemos personas que hacen uso, que es de forma ocasional, de curiosidad, de presión social, que la gente dice, pero todo el mundo está tomando, tomate esto, todo el mundo está fumando, fumate esto. Consumo perjudicial, que es consumo repetitivo, una o más drogas, se expone a situaciones donde peligre su vida, ya es cuando empiezan a andar bajo los efectos del alcohol manejando, bajo el efecto de la marihuana, bajo el efecto de la cocaína, y aún no se presenta tolerancia o síndrome de abstinencia. Hablamos de tolerancia, y los pongo con un ejemplo muy fácil, que es cuando llegan y dicen, ¿viste, primo Javier? Se toma 8 birras y él aguanta. En cambio yo con 2 birras ya estoy malísimo. ¿Okay? Es algo que hasta socialmente se está como estatus. Aguanta 8 birras. En realidad no es que primo Javier aguante 8 birras, es que su tolerancia para lograr el efecto de 2 cervezas que tal vez logra una persona que no consume es diferente y ocupa una mayor dosis de la droga para obtener el mismo efecto. Dependencia. Hablamos de dependencia como consumo en forma compulsiva y un patrón repetitivo de autoadministración. Ya se presenta tolerancia y está asociado a alteraciones de conducta, desde la percepción, juicio y relaciones interpersonales. Conceptos importantes que como padres deberíamos tener, como padres y madres. Primero, intoxicación. La intoxicación se da desde el momento en que se consume por primera vez. Ahí ya empezó la intoxicación. ¿Por qué? Nuestro cuerpo está en homeostasis. Homeostasis quiere decir que hay un equilibrio en las sustancias de nuestro cuerpo. Entonces, desde el momento que consumimos por primera vez, estamos alterando esta homeostasis, donde se dan alteraciones de conciencia, percepción, el estado afectivo, comportamiento y otras funciones del cuerpo. Sobredosis, es el caso que estábamos viendo de la chica. Se supera el límite de toxicidad del organismo. Es cuando los chicos hablan del palidazo, el famoso palidazo. Entonces, consumen cierta cantidad de la droga y puede que se les baje la presión, de que se les baje el ritmo cardíaco, que empiecen a sudar, etc. ¿Qué? En sobredosis muy altas, o sea, el nivel de toxicidad es tan alto que les puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Y entonces está relacionado con la dosis y mezclar drogas. Como el caso que vimos de la chica, que no solamente era que estaba consumiendo alcohol, sino que también le echaron algún polvo. ¿Qué era el polvo? Todavía no se sabe. Y también se mencionaba que habían consumido marihuana. Desintoxicación es todo proceso natural o terapéutico para eliminar sustancias tóxicas. El síndrome de abstinencia son todos estos signos contrarios al efecto de la droga y que se originan por la supresión y disminución del consumo de esta. La intensidad depende del tipo de droga y la dosis. Entonces ya es cuando el chico, cuando no tiene la droga a disposición, es que se pone agresivo. Y se pone agresivo con la mamá, y se pone agresivo con la familia. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para comprar la droga. Y estos síntomas, pueden ser físicos o pueden ser psicológicos. O sea, hablamos de físicos cuando empieza con los temblores, empieza con sudoración, etc. Tolerancia. Bueno, ya hablamos un poco de tolerancia, que es la necesidad de aumentar dosis de consumo para provocar y sentir el efecto que deseamos. Mecanismo cerebral. Desde la rodilla del cuerpo calloso, es un cerebro que está partido a la mitad. En esta parte, el cuerpo calloso se comunica a nuestros hemisferios, el derecho con el izquierdo. Entonces, aquí es donde tenemos los sentimientos agradables de bienestar, euforia, placer y satisfacción. Yo se los pongo a ustedes con el siguiente ejemplo para que ustedes entiendan lo que siente un chico o una persona que está con la enfermedad de adicción. Cuando ustedes tienen demasiada hambre, ya no aguantan, llegan y les ponen un plato de comida y eso que sabe a cielo, ¿verdad? Se libera dopamina.
Dopamina es un neurotransmisor, una sustancia que da al cerebro para que hace como ese sentimiento de bienestar y placer, nos hace sentir rico. O por ejemplo, cuando ustedes tienen que ir al baño a ser número 2, que ya no aguantan, y que buscan y buscan un baño y no lo encuentran. En el momento que lo encuentran el baño y se liberan, sienten un gran bienestar en el cuerpo. Eso es lo que siente un chico cuando se droga, o cuando le hace falta la droga, buscar ese baño, buscar la sensación, ¿okay? Liberar dopamina. ¿Cuáles son las drogas que consumen nuestros hijos? Okay. Hablamos desde el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la cocaína, el crack, la ketamina, éxtasis, ácidos, solventes. Los solventes hablamos de pinturas, inhalantes, hongos, hashish, que es una variante de la marihuana. Esto es un hashish, que es como un chocolate, ¿sabes? Ahora los chicos del centro me cuentan que hay una que se llama la K2, que es una forma de droga que es derivada de la marihuana, pero que al parecer lo que hacen es venderlo como en inciensos. Entonces parece que están vendiendo como incienso, pero en realidad es un derivado de la marihuana y que dicen que es muy potente. Bueno, y todas las formas sintéticas de la marihuana, como la creepy. Aquí tenemos lo que son los éxtasis. Bueno, también está el MD, que no solamente es en pastillas, sino también es un polvito, que lo que hace un efecto de euforia, la persona se siente muy bien, se ríe, comparte con las demás personas, interactúa. ¿Cuánto cuesta una droga? Eso me llamó mucho la atención. La marihuana, un puro, puede costar 1000 colones. Depende del tipo también, si estamos hablando de marihuana, estamos hablando del tipo jamaiquina, de una variante que se llama high red, o estamos hablando de la creepy, que es mucho más cara que la marihuana convencional. Un puro 1000 colones, media onza 7000 colones. La creepy, 1 gramo 8000 colones, un octavo 26000 colones. La cocaína, la bolsita que llaman, la famosa bolsita, 5000 colones. El crack vale de 500 a 1000 colones. El crack es como una piedrita que se mete dentro de una pipa y se le pone ceniza, y eso es lo que ellos se fuman, con un tubo, de 500 a 1000 colones. Entonces, ¿cuáles son las más consumidas? El crack y la marihuana, por precio. Pero lo que pasa, lo que me dicen los chicos es, ok, si se manda una piedra de crack, 1000 colones, a los 10 minutos, por el que tengo que mandarse otra. A los 10 minutos se manda otra. El chico se mandan hasta 10, 15 piedras. Hay unos que hasta 50 piedras se mandan en un día. Hay unos que hasta 150 piedras se van consumiendo en un día. El éxtasis, bueno, que vienen las más cariñosas. Éxtasis, 8000 colones. La ketamina, 10.000 colones. Los ácidos, 8000 colones. La hashish, 14.000 colones. Y esta K2 de la que estábamos hablando, 20.000 colones. O sea, es un negocio redondo, por lo que se vea. Si comparamos la cantidad de chicos a nivel de población que pueden estar consumiendo estas sustancias y los precios, vemos que no son precios, o sea, hasta para un adolescente, o sea, para hasta nosotros son precios muy altos, para un adolescente son precios muy, muy altos. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? Estamos a discutir eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un chico consuma? Tenemos los factores de riesgo individuales, la baja percepción de riesgo, que lo vimos en la encuesta. Entonces, ¿qué pasa? Vemos el alcohol como una droga muy inofensiva, a pesar de que las personas cuando consumen alcohol el otro día están vomitando, están con resaca, es deshidratación, los efectos más bien son muy fuertes, pero se sigue manteniendo una baja percepción de riesgo, tal vez también por cuestiones más sociales, culturales y de mercado también. Estamos hablando de que el consumo de alcohol a nivel económico es bastante importante. Individuales, estados de depresión y ansiedad. Muchas personas también, nos damos cuenta también en los estudios que hemos estado realizando, de que quieren sopesar, digamos, estados de depresión con una droga. Entonces, el mismo cuerpo llega a una depresión y utilizan cocaína y tal vez los pueda sacar del estado momentáneamente.
están con ansiedad o niveles maníacos, digamos, el trastorno bipolar, y lo que utilizan es marihuana para calmar un poco la ansiedad y para calmar esos efectos de ansiedad. Y hasta mucha gente misma la receta, está muy estresado, pero fuma marihuana, eso te va a quitar todo, te va a mantener tranquilo. Factores individuales, dificultad para establecer relaciones interpersonales. Entonces es este chico que llega y en una fiesta y dice, no, es que a mí me cuesta mucho hablar con las chiquillas, tomate una cerveza, tomate dos, para que le puedas hablar o para que puedas bailar. Dificultades escolares, es también un factor muy importante. Familiares, poca claridad de reglas y escasa disciplina. Conflictos familiares. ¿Cómo afectan los conflictos familiares? Debe estar viendo a nuestros papás peleando. Si eso también afecta a la pareja en sí, afecta mucho más a los hijos, ya que no pueden, es algo que no va fuera del alcance de ellos. Pocos espacios de participación de los padres con los hijos e hijas. Esto cada vez es mucho más importante porque la participación de los padres cada vez es más reducida. Entonces, ¿qué está pasando? Que los padres, ahora con las nuevas tecnologías, entonces ya el papá se va a ver tele cuando llega al trabajo, que está muy cansado, la mamá también se pone a ver sus telenovelas, entonces el chico está con su tablet, el chico está con su computadora, con su teléfono, y más bien los espacios se van reduciendo. También padres o hermanos consumidores de drogas. ¿Por qué? Por modelamiento. Entonces yo veo a mi papá consumiendo, entonces no es que yo voy a consumir, sino que es un comportamiento normal en la familia. El consumir cigarrillos, el consumir alcohol, el consumir marihuana. Los mismos hermanos, los hermanos mayores modelan a los hermanos menores. Violencia familiar, siempre es un factor muy importante, no solamente la violencia física, también estamos hablando de violencia psicológica, abusos, violaciones. Sociales, la violencia, injusticia social, entre mayor injusticia social, entre menos justicia social se dé, hay un mayor consumo de sustancias y disponibilidad de la droga. Es diferente hablar con un chico de 4 a 6 años, con un chico de 7 a 10, que con un adolescente sobre drogas. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a un chico en edad preescolar y decirle, mira, es que la cocaína es tal y tal cosa, porque tal vez dentro del estadio en que se encuentra, no comprende muchos de esos conceptos. Entonces, ¿cómo y qué hablar sobre drogas a niños, niñas y jóvenes? En edad preescolar, modelamiento de actitudes y hábitos. Eso es importante. ¿Qué actitudes y qué hábitos? Hábitos saludables. Siempre se aboga por esto. Actitudes de tomar decisiones. Es importante también esto. Porque también lo que pasa con el chico, y me llama la atención de que hubo un anuncio hace poco, hace unos meses, el de Hoggies, no sé si alguno lo vio, de que era un chico que iba por todo lado, a todos le decían que no, le decían no toque, no. Entonces, el chico lo que hace es, no es el explorar, sino es todo es como restringido, lo que dice papá, mamá, que está bien o está mal, entonces no toma una posición. Entonces, parte de eso es ir modelando actitudes y hábitos. También habilidades de toma de decisiones, cómo solucionar problemas y cómo expresar sus propias opiniones, no necesariamente las opiniones, porque esto después nos lleva también a presión de los padres, y que ante una presión de los padres no sé qué hacer, o sea, me dejo llevar por lo que la mayoría expresa. ¿Cómo hablar de drogas con un chico de 7 a 10 años? Lo primero, enseñar, escuchar y plantear opciones. Enseñar cómo afectan las drogas al organismo. Esto es importante porque se une con esta. Se les debe explicar por qué los adultos ingieren alcohol de manera moderada y por qué no es conveniente que las personas, especialmente niños, niñas y jóvenes, consuman drogas. Entonces, no es solo prohibir y decir, como mencionó el chico de ARE, decir no a las drogas, sino el explicar por qué los adultos, si la gente dice que no a las drogas, por qué los adultos las utilizan de manera moderada. Enseñar sobre la utilización de medicamentos recetados por un doctor y cómo pueden ser dañinos si son mal utilizados. Muchas veces en las casas tenemos muchos medicamentos que pueden ser utilizados como droga. Entonces los papás no saben. Primero porque no hay educación desde el sistema de salud sobre qué es el efecto del medicamento.
Entonces llegan los chicos y se roban de los papás la acetaminofén con codeína. Y se toman 4 acetaminofén con codeína, lo cual les va a producir un efecto de tipo de los opiáceos, de la heroína, de la morfina. Y los papás no se están dando cuenta de estas cosas. Explicarles qué es el alcohol, qué es el tabaco y otras drogas, así como las consecuencias, qué es la adicción y cómo afecta y daña nuestro cuerpo. En esto es poner hincapié en lo que son estilos de vida saludables. No solamente desde que el chico entienda la diferencia entre comer saludable y comer comida chatarra, porque ya estamos modelando estilos de vida saludable. Ok, lo principal, desde mi perspectiva, es, desde la edad preescolar hasta la edad escolar, es una participación con el chico. No solamente es decirle qué es lo que está bien o lo que está mal, sino que el chico vaya desarrollando su propio juicio y bajo el modelamiento. En edad escolar, ya hablamos aquí un poco de los más adolescentes, los más grandecillos. Entonces, primero, el grupo de amigos es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque la necesidad de sentirse, por esa necesidad de sentirse comprendido, lo que lleva a un sentido de pertenencia. Entonces, si mis amigos, si mi grupo de amigos, mi grupo de pares está consumiendo, entonces se va a convertir en una conducta que tal vez ellos vayan a copiar. Experimentar y sentir situaciones nuevas. Entonces acá, cuando el modelaje y la opinión de los padres tiene impacto en actos y decisiones. ¿Okay? Búsqueda de modelos en jóvenes mayores, por supuesto. Algo que también me llamó la atención en la encuesta que hicieron el año pasado es que conforme iba aumentando el año del chico, iba aumentando el nivel de consumo de drogas. Entonces, si los chicos mayores están utilizando drogas, los de quinto, los de cuarto año, entonces yo estoy en octavo, digo, qué chiva ellos. Entonces yo quiero ser tan chiva como ellos. Entonces parte de ser tan chiva como ellos es también consumir drogas, aunque no me guste. Muy importante mantener una estrecha relación para lograr firmeza y seguridad. Aclarar conceptos, ya que los adolescentes generalmente tienen cierto conocimiento sobre las drogas. O sea, los chicos conocen las drogas, más que los papás. Los chicos saben lo que hay en la calle, ellos hablan en los colegios, etc. Entonces, es aclararle cosas que tal vez estén en el aire, de realmente cuál es el efecto de una droga. Estamos acostumbrados a una cultura de prohibir todo, entonces mejor no hablar de eso. Pero igual va a seguirse dando. Estamos viendo que los números hablan, los chicos están consumiendo drogas. Entonces, es mejor que estén informados, que es como lo que pasa también con el sexo. Tal vez si hablamos del tema, tal vez estamos incentivando al chico a tener relaciones sexuales antes de tiempo, pero en realidad es que se ocupa aclarar dudas. El chico tiene que tener una relación estrecha con los papás y de poder no solamente hablar el tema, sino también tener la confianza con el padre o la madre de poder aclarar sus dudas respecto al tema. Reafirmar con claridad hora y tipos de actividades que se le permitirá realizar y con quién. Experimentar y sentir situaciones nuevas. Los chicos, es acá cuando el modelaje, que promueva tiempos y espacios de conversación con actitud abierta y comprensiva respecto a los cambios que están viviendo. Esto es muy, muy importante. Espacios de conversación que ya más bien se están cerrando. Comprensivo con el chico. Porque ¿qué es lo que pasa? No sé si... Bueno, está muy arriba. No sé si la vieron del chico que andaba con el pelo de tal cosa, vestida de tal forma, entonces ya los padres crean prejuicios y dicen, no, es que está consumiendo porque quién sabe que está viendo la tele y es parte de una cultura en la que está metido. Pero no se conversa con el chico porque el chico en esta parte está buscando su identidad. O sea, la adolescencia es una parte de separarse de los padres y buscar nuestra propia identidad. Entonces no es tanto culpar a lo que haya afuera, sino comprender a nuestro hijo o hija, comprender por qué, cuáles son esos cambios que está viviendo, cómo está yendo en el colegio, está en bullying, no está en bullying, cómo le da con sus grupos de padres, tiene amigos, no tiene amigos. Estimular para participar en actividades recreativas y de opiniones y sentimientos para poder, o sea, expresar todos esos sentimientos, todas esas opiniones para que cuando estén en situaciones que haya presión de grupo, sepan o comunicarse a los padres y conversarlo, o ellos tomar una decisión en ese momento. Y mantener una posición clara de consumo. Cada padre o madre puede tener su posición
pero mantener una posición clara, no a veces sí, a veces no, sino mantener una posición clara. ¿Cuáles son estos indicadores de alerta? Distanciamiento afectivo con sus padres, de familia y seres queridos. Se empieza el chico a aislar. Desinterés por cosas o actividades que antes lo motivaban. Que hablamos de actividades que lo motivaban, que hacía deportes, que iba al cine, que era una persona que tenía novia. Empieza a dejar todo ese tipo de actividades. Tiene amistades que no quiere que usted conozca o de quienes no desea hablar. Empieza un bajo rendimiento académico y un desinterés. Esto es muy importante, el desinterés en general. Es que entonces ya nada me importa. ¿Y qué tal cosa? No, ya no me importa. No me importa si me quedo, no me importa si me baño. Descuidan mucho su higiene. Los papás, no lo quería poner, pero estos papás me decían mucho en cuestión de marihuana: ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, cuando hablamos de cocaína. Presenta decaimiento, apatía, fatiga, se vuelve perezoso, desinteresado en realizar actividades que antes hacía con mucho entusiasmo. Comportamientos inusuales y sospechosos, cerrando con llaves su cuarto, gavetas, cajas. Parte también de lo que quería traerles es cómo los chicos y chicas nos hablan sobre cuál sería la mejor forma de reaccionar ante una noticia o ante darse cuenta o un posible consumo de los chicos. Ellos me decían: no llegar a hablarles con los tacos de frente, ya que explotamos y reventamos puertas. Nosotros entendemos que los padres entran en crisis, así que hay que intentar como tener una charla más tranquilos. Es algo que está atacando a la juventud, es una enfermedad, no todo está perdido, me decía una chica, muy madura. Va a ser un momento incómodo, eso sí, pero no abordarlo de una manera agresiva. Intentar hacer una charla tranquilos, calmados, dar ejemplos, también se puede utilizar una película. Tener en cuenta que no solo es el consumo, que siempre hay algo detrás. No solo enfocarse en el consumo, preguntar: ¿por qué estás consumiendo? ¿Qué está pasando en tu colegio? En mi caso me estaban haciendo bullying. ¿Qué patrones estás viendo? Una chica me dijo: los adolescentes, para nosotros los adolescentes, algo pequeño lo hacemos muy grande. Por ejemplo, el desamor. Y esto los papás no lo entienden, creen que es una estupidez. A veces en mi casa cortaban el agua, la luz, y yo no sabía qué hacer en mis manos. Entonces, ¿qué nos dicen los chicos? ¿De qué forma ellos buscan ese apoyo? Conversando, no tirando los tacos de frente, no culpando ni peleándose de quién tuvo la culpa, no culpando al chico, no gritando. El diálogo es muy importante entre los padres y el chico, o los que estén encargados de su crianza. ¿De qué forma apoyarlos? Primero, demostrar con cariño que como padres están cerca de ellos, los aceptan tal y como son. ¿Okay? Eso entramos dentro del concepto de autoestima, cómo se percibe el chico a sí mismo. Entonces, el chico debe conocer cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus áreas no tan fuertes. Todo esto es importante para que, como padres, que el chico vaya descubriendo y se acepten al chico tal como es. Se saque tiempo para conversar, jugar y compartir con ellos. Felicitarle cuando hayan realizado un buen esfuerzo o hizo algo bien. Por más que sea, más pequeño que sea, cualquier esfuerzo que realice un adolescente debe ser felicitado. ¿Por qué? Porque, como estábamos viendo, tal vez para nosotros puede ser algo que llegó con la patineta y hizo un salto diferente. El papá, sí, porque no lo entiende, pero para el chico es algo grandísimo. Desarrolla en ello la necesidad de elegir y tomar decisiones. Esto es muy importante. Desde pequeños, los chicos tienen que aprender esta necesidad de elegir y tomar decisiones, ¿okay? Y que cada decisión que tomen va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Los estilos de vida son muy importantes. Explicar sobre alimentos es algo indirecto, tal vez no estamos hablando directamente de las drogas, pero si un chico tiene un estilo de vida saludable en cuanto a alimentos, en cuanto a hacer ejercicio, cuando hacemos ejercicio les liberamos endorfinas que nos hacen sentir muy felices,
Cuando llevamos sol también liberamos endorfinas que nos hacen sentir muy felices. Y estos son estilos de vida que nos pueden no llevar directamente, tal vez, porque muchas personas utilizan drogas para sentir estas sensaciones placenteras, pero se pueden encontrar también desde otros ámbitos. Destacar cualidades y no los defectos, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos como sociedad acostumbrados a señalar. Me decía una chica también del centro, me decía, cuando usted señala, hay 3 dedos viéndolo a usted, me decía. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando señalamos estamos viendo defectos y no las cualidades que pueda tener un chico. Finalmente, promover un ambiente propicio para que puedan exteriorizar lo que les pueda afectar, inclusive en el consumo de drogas. O sea, la relación padres e hijos es muy importante. No solamente el hecho de darles dinero, de mantenerlos en una escuela, una bonita escuela, de darles vestimenta, etcétera, sino los espacios en que ellos puedan exteriorizar lo que sienten y que no tengan miedo de decir a mi papá lo que siento, porque pasa mucho también de que entonces sí puedo exteriorizar lo que siento con mis amigos, o puedo exteriorizar lo que siento cuando estoy consumiendo marihuana o alcohol. Entonces ya llega el chico, entonces le dice a todos los amigos cuánto te quiero, o saca todos sus problemas. O sea, no ocupar de que sea una droga la que permita a un chico o una chica a exteriorizar lo que le pueda estar afectando en el colegio, en sus amigos, en el desamor, etc., sino que se creen en el mismo hogar los espacios para que el chico pueda exteriorizar todo esto. Hasta aquí llega mi charla, que es un poco, quería era como cerrar, o sea, resumiendo, hay una problemática y como vieron en el cuadro, no es algo que vaya disminuyendo, más bien va aumentando el consumo de drogas. Se están tomando políticas diferentes a la prohibicionista que está dando hasta el momento de atacar en narcotráfico, y más bien están dando políticas más de rehabilitación. Pero parte también de todas estas políticas es comenzar a educar a las personas, a los papás, mamás, a los chicos, en qué son las drogas. ¿Por qué? Porque si, como decíamos desde el principio, si se mantiene el miedo a hablar del tema, si se mantiene el miedo a que si se toca el tema, tal vez se promocione más que la gente utilice las drogas, estamos en algo incorrecto. En realidad, el saber, el manejar información nos quita el miedo a las drogas, no miedo para consumirlo, sino miedo para informarnos y saber los efectos que en realidad tiene el consumir marihuana, el consumir cocaína, el consumir crack en nuestras funciones tanto del cuerpo como a nivel psicológico. Bueno, los próximos temas que vamos a tocar es el jueves 21 de noviembre, que es con Marcela Barguil, sobre chicos con déficit atencional, requieren un manejo especial o no. Y el 5 de diciembre, con la bióloga, la máster Adriana Pacheco, pensamos en lo que comemos, hablando también de todos estos estilos de vida saludables. Bueno, si tienen alguna duda o un comentario también, o alguna duda sobre la presentación, sobre drogas, sobre consumo, están muy tímidos. Yo tenía una pregunta ahora a propósito vos decías de que el tema de las redes sociales ha facilitado montones difundir el tema, eso indudablemente. Uno de los temas que ronda mucho ahora más bien es el tema de la legalización, ¿verdad? Yo sé que eso es un gran embrollo, pero es un tema que igualmente uno encuentra con muchísima frecuencia en las discusiones que se arman entre muchachos, y que muchos jóvenes asumen esto como un estandarte para legitimar su consumo en la casa, ¿no? Entonces sacan de internet cuánta información encuentran del uso terapéutico de la marihuana, esto sobre todo con el tema de la marihuana, ¿verdad? De que sirve para manejar, para cuidados paliativos, que para el cáncer, etc. Al respecto, que vos que estás trabajando con muchachos en este centro, ¿qué dicen? ¿Cómo lo manejan? ¿Verdad? O sea, ¿qué impacto crees que está teniendo todo este tipo de difusión con un tema que es muy difícil, porque no es lo mismo hablar de legalizarlo acá, donde todo el impacto que tiene el tráfico, ¿verdad?
que si por ejemplo fuera la discusión que hubo en los 60s en Holanda cuando se legaliza el consumo de marihuana. Entonces me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Trabajando con los chicos, bueno, trabajo en un Centro Nacional de Atención Integral, entonces llegan los casos un poquillo más complicados, pues que ya han perdido la familia, que llegaron hasta sexto grado, quinto grado y consumen desde tal vez tercer grado de la escuela, entonces son casos bastante complejos. La mayoría, después de ya no consumir y darse cuenta de las consecuencias que trajo la droga, solamente la marihuana, la cocaína, etc., tienen mucho miedo del consumo, o sea, el consumo en sí, porque sienten que es algo que no pueden controlar. Entonces entra mucho el debate de que lo estábamos viendo, de que la percepción del riesgo de la marihuana cada vez va disminuyendo, no deja de ser una droga. Puedo hablar desde mi parte personal de que no es una posición ni a favor ni en contra, porque he visto los efectos que tiene lo que ha causado, digamos, también en el hospital psiquiátrico. He visto personas que desarrollan cuadros psicóticos por consumo de marihuana, que están asociados también a un montón de variables ambientales, porque no solamente es el consumo, variables genéticas también. Pero lo que vemos es que la droga está ahí, o sea, la droga va a estar ahí. Entonces, como en el caso de Uruguay, está dándose la legalización de la marihuana, ¿qué es lo que vio el gobierno? De que la marihuana va a estar ahí, de que en laboratorios se está produciendo y está llegando a consumo de personas tipos de marihuana que ni saben. Entonces la persona solo sabe que es marihuana, pero no sabe qué concentración de THC, no sabe qué concentraciones tienen de otros componentes, del cannabidiol, y lo que pasa es que entonces les puede provocar efectos. O sea, no hay un control de calidad de lo que llega a la gente. Entonces, está pasando ahora también en una nueva droga que se llama cocodril, digamos, se diría en español, que es la come carne, no sé si lo han visto, que es un opiáceo, como la morfina, como la heroína, y las personas no saben que se están consumiendo eso. Ellos dicen, esto es heroína, entonces se lo están inyectando, pero en realidad es esa droga que está mezclada con hasta productos de limpieza. Entonces la persona se le empieza a caer se le empieza a hacer como escamas donde se inyectó y se le empieza a caer la carne. Entonces, no hay un control de calidad, es algo que está en un mercado que está, digamos, por debajo, digamos, del sistema. Entra un gran debate también porque el alcohol es una droga muy nociva. En Estados Unidos, alrededor de, no sé si fue el año pasado, murieron casi 500,000 de personas por efectos del alcohol, accidentes de tránsito, sobredosis, etc. Y todas las demás drogas juntas murieron 45,000 personas. Entonces, estamos comparando casi 500,000 con 45,000. Entonces, ¿cuál droga es más nociva? Pero estamos hablando también que hay todo un tema que podemos entrar acá de mercado, de que el alcohol, el tabaco, la marihuana, los medicamentos. Hay medicamentos que generan adicción, ansiolíticos, antidepresivos, etc. Entonces, es un tema de políticas. O sea, yo siento que es un tema de políticas públicas. Que qué tan nocivo no es la marihuana. No, o sea, trabajando con los chicos siempre es un enganche. Es la primera droga que prueban y las que le tienen menos miedo, es lo que les puedo decir, de que la marihuana tal vez los lleva a consumir otras drogas. Pero que sea directamente, uno puede decir, ¿fue la marihuana la que llevó a eso? No, también el cigarrillo llega a consumir otras drogas. Entonces, está jodido del tema, porque uno puede tomar una posición a favor o en contra, pero sí siento que se tiene que regular lo que está llegando a las manos de las personas. ¿Por qué? Porque está llegando tipos de marihuana a los chicos que fueron hechos en laboratorios y que pueden tener niveles de concentración de THC muy altos que les pueden causar hasta complicaciones, episodios psiquiátricos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablaste de lo que gustaban las drogas, dijiste que ibas a ¿de dónde sacaban la plata? Ah, vale.
Aquí vienen también muchos factores asociados al consumo de drogas, que es tal vez los que reducen más. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que los chicos al consumir drogas roban. Entonces viene la delincuencia. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen los recursos y es tanta la necesidad de liberar, o sea, de la enfermedad de la adicción, que como hablamos, ocupo ir al baño. Entonces yo voy a buscar un baño. Entonces, el chico ocupa consumir. Entonces, ya no le interesa, o sea, ya no ve dentro de su repertorio de opciones que tal vez si se lo va a tener en la casa y lo va a vender, va a tener consecuencias, no importa, lo va a tener después, pero en este momento va a poder consumir. Entonces, también la prostitución también se da mucho en chicas, en el centro, también son un enganche, esto de la noticia que vimos ahorita. ¿Por qué? Porque las chicas llegan y le regalan la droga al principio, entonces ellas no tienen que comprar nada, ellas dicen al principio yo no tenía que comprar nada. Al principio todo me lo daban, etc. Y cuando yo no tenía plata igual me invitaban, pero después le pedían favores sexuales y ya dentro de la droga, ya un favor sexual o prostituirse por la droga no es algo, dentro de ese ambiente no es algo mal visto. O sea, podríamos tal vez verlo nosotros desde afuera, si es algo que es algo permisivo. También, bueno, de dónde consiguen dinero, hay demasiadas ideas por los chicos que hacen negocios, venden, también el vender, empiezan a comprar, los chicos primero empiezan de que los invitan, después compran para sí mismos y después empiezan a vender, entonces ya hacen negocios. Entonces yo me compro esto de cocaína, entonces lo pico, entonces voy vendiendo, o a esto de cocaína o de piedra le echo más bicarbonato, le echo otras sustancias para que se me haga más y entonces lo vendo. ¿Sí? Entonces, no solo el fenómeno del consumo, sino todos los factores asociados, porque también es una economía dentro de esto. O sea, el dinero que tal vez se pueda estar moviendo en consumo, en el uso, en la creación de drogas, estamos hablando de miles de millones que no están dentro de lo que es la economía nacional, pero están. Una pregunta, porque hay padres y madres de familia que de vez en cuando, en vez de hablar el problema con los hijos de lo que tienen, se las arreglan, como por un ejemplo, echándolos que se vayan, si ya se creen muy grandecitos, vayan al pan, cosas así, porque tienden a hacer eso en vez de hablarlo. Okay. Es lo que hablábamos del miedo. Entonces, estamos en una cultura que está desinformada sobre las drogas, que tiene miedo de hablar sobre las drogas, y tiene miedo de hablar cuánto cuesta una droga, porque si yo hablo cuánto cuesta, tal vez eso me pueda llevar a un consumo. Entonces, el miedo, entonces la primera reacción, como todos los papás que nos decían del centro, es enojarse. Entonces, cuando yo no sé qué hacer, yo me enojo. Es como los papás, cuando no sé qué hacer, yo grito. Entonces, lo que está pasando es que los chicos, los padres se dan cuenta de esto, entonces lo primero que hacen con los chicos es, ok, voy a ir al baño y lo voy a echar para que se lo lleve al baño, en vez de dialogar, porque no saben cómo dialogar. Entonces también mucho es de enseñar a los padres a dialogar con los chicos, porque es algo que se aprende, no es algo que los papás traigan en un cassette. Los papás traen en el cassette, o lo que han aprendido de sus papás y de los papás de ellos, es que tal vez ante cierta situación grito, ante cierta situación no sé y me desespero y entonces le pego, o ante cierta situación lo castigo. Pero no, es parte de esto, de lo que estamos hablando, de que se ocupa más educación a los padres para que hagan diálogos con sus hijos y hagan una relación estrecha con los hijos. ¿Una otra pregunta? Aquí tengo unos libritos que son del Instituto Costarricense sobre Drogas, que traen preguntas frecuentes que hacen los papás sobre el consumo de los chicos, sobre qué es uso, qué es abuso, qué tipo de drogas están consumiendo, por qué las consumen, etc. Entonces, si quieren, antes de irse, les doy un libro a cada uno, que traen suficientes, sí, para que, si tienen alguna duda, todos son preguntas. Entonces, ¿qué son las preguntas que se hacen los papás? Entonces, para que los tengan y también para que ustedes lo difundan a otras personas, tal vez les pueda llegar. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.
Thank